Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a la primera ayudantía de Electrotecnia Básica. En esta primera cápsula veremos los conceptos de voltaje y corriente, seguido de las referencias y el estudio de los elementos de circuito. También veremos potencia y energía. Estudiaremos también las leyes de Kirchhoff. Y finalmente presentaremos dos herramientas muy útiles que son el divisor de tensión y el divisor de corriente. El primer tema, que es voltaje y corrientes, vamos a partir hablando de lo que son los voltajes. El voltaje es la energía que existe entre dos puntos sobre, en este caso, la unidad de carga. Supongamos un cuerpo que está a cierta altura de la Tierra. Nosotros decimos que tiene una energía potencial mg por h. Su, entre comillas, voltaje entonces sería esa energía por unidad de masa. Así que en el caso gravitatorio, el voltaje gravitatorio, entre comillas, sería G por H. Si tenemos dos grupos de carga, un grupo de carga positiva y otro grupo de carga negativa, entre ellos se va a generar un campo eléctrico que va desde las cargas positivas hacia las cargas negativas. El voltaje es el producto entre la magnitud de ese campo eléctrico y la distancia que separa a ambos grupos. De forma aproximada se puede decir que es la magnitud del campo eléctrico por la distancia que los separa. ¿Qué es la corriente? La corriente, designada por I, corriente, intensidad de corriente, es la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo sobre una superficie arbitraria. Sus unidades son, en el sistema internacional, los amperes. Tiene una unidad propia. En el estudio de los circuitos, nosotros tenemos que definir una corriente convencional que sea. ¿Por qué tenemos que definir una corriente convencional? Netamente por un tema de comodidad al momento de tratar los signos. Vale decir, lo que realmente se está moviendo en un circuito son los electrones. Por tanto, el sentido real de la corriente, en el caso de la figura, sería carga moviéndose de derecha a izquierda por la superficie azul. Por eso es que definimos, solo por comodidad, la corriente convencional, que son grupos de carga positiva que se mueven en dirección contraria al sentido real de la corriente. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las referencias y los elementos pasivos de circuito que corresponden a fuentes de voltaje, fuentes de corriente, resistencias, inductancias y capacitancia. El primer elemento con el que vamos a tratar son las resistencias. ¿Qué es una resistencia? La resistencia es un elemento, un material generalmente conductor, que al imponerse un voltaje entre sus terminales, fluye una corriente que se relaciona a partir de la ley de Ohm como el voltaje igual a la corriente por el valor de esa resistencia eléctrica. Una forma de plasmar de forma circuital la ley de Ohm. Después tenemos la inductancia. La inductancia se denota como muestra la figura, ¿cierto? El voltaje y la corriente, al igual que la resistencia, va la corriente desde más a menos, y su ecuación circuital es: el voltaje es proporcional a la variación de la corriente. Esto es una forma de expresar la ley de Faraday. Luego tenemos la capacitancia o los condensadores. ¿Sí? Su símbolo circuital son dos placas paralelas. Y, al igual que en los casos anteriores, se adopta lo que se llama convención de signos pasivos. Vale decir, yo asigno un voltaje al elemento y la corriente va a circular por él desde el terminal positivo al negativo. En este caso, la corriente en un condensador es proporcional a la variación de su voltaje o de su tensión.
Luego, ¿qué son las referencias? Bueno, nosotros cuando hacemos el estudio de un circuito eléctrico tenemos que considerar que cada elemento y la fórmula que define a cada elemento están escritas una vez asignada la referencia. Vale decir, en el caso de la resistencia, si yo fijé el voltaje de esa forma y la corriente de esa forma, entonces B es igual a I por R. ¿Vale? Si la corriente llegase a girarse, o si yo arbitrariamente hiciera apuntar la corriente en dirección contraria, vale decir que vaya desde menos a más, la ecuación ya no se escribiría B es igual a I por R, sino que sería B es igual a menos I por R. Así que como recomendación, siempre que definan las referencias de un circuito, usen el convenio de signos pasivos. Vamos ahora con potencia y energía. Bueno, los conceptos de potencia y energía no son nuevos, ahora los vamos a aplicar a la teoría de circuitos. Solo sabíamos que la corriente era carga partido tiempo y el voltaje es energía por unidad de carga. Entonces, ¿en qué se convierte el producto voltaje-corriente? Como vemos, el voltaje es energía por unidad de carga, la corriente es carga por unidad de tiempo, cancelan sus diferenciales de carga y se obtiene energía partido tiempo. Energía partido tiempo, que son joule partido segundo, tiene su unidad en el sistema internacional llamada watt. ¿Sí? Ahora, referencias para la potencia. Cuando hablamos de referencias para la potencia, queremos decir que dependiendo de cómo yo fije las referencias de voltaje y corriente en un circuito, es la interpretación que le voy a dar yo al flujo de potencia. Entonces, la convención más que nada que le voy a asignar. Entonces, si yo por ejemplo resuelvo un circuito bajo la referencia fuente y asigno a un elemento, por ejemplo acá, una fuente de voltaje, su, valga la redundancia, voltaje y corriente, de la forma que muestra la figura, la potencia se va a escribir como V por I. ¿Y qué va a significar? Bueno, va a significar que cuando la potencia sea mayor que 0, la fuente de tensión está entregando potencia al sistema, al circuito. Mientras que, si la potencia es menor que 0, está siendo absorbida por la fuente de tensión. Las fuentes de tensión, las fuentes de corriente, ambas pueden entregar energía como absorber energía. Ahora, si la referencia, en vez de ser fuente, es carga, escribimos las referencias, las flechas de voltaje y corriente, como muestra la figura. La corriente circulando desde la polaridad positiva a la polaridad negativa. Eso significa que la potencia escrita como voltaje por corriente va a significar, cuando sea mayor que 0, que el elemento absorbe potencia. Las resistencias solo pueden absorber energía, una resistencia no puede entregar energía. Mientras que, si la potencia es menor que 0, el elemento entrega potencia. Es totalmente contrario a la referencia fuente. Y bueno, en el estudio de circuito, siempre se debe adoptar una referencia. ¿Se puede trabajar con las dos? Sí, pero hay que tener especial cuidado de ser coherente con los desarrollos. Dos leyes muy importantes para el estudio de circuitos son las leyes de Kirchhoff. ¿Sí? Las leyes de Kirchhoff
son relaciones que debe cumplir cualquier circuito. Ni un circuito puede ignorar estas leyes. Entonces, la primera ley es el LBK, que son ley de voltaje de Kirchhoff, y nos dice que la suma de los voltajes orientados en un circuito cerrado tiene que sumar 0. Vale decir, si yo parto en un punto y vuelvo al mismo punto, el voltaje que vería una carguita total sería 0. ¿Vale? Son muy importantes las referencias. ¿Sí? Fijar bien las referencias cuando vaya a hacer el LBK para no tener confusiones. La segunda ley es el LSK, o ley de corrientes de Kirchhoff, que indica que la suma de las corrientes que entra a un nodo debe ser 0. Veamos un ejemplo para LBK. Supongamos que tenemos dos resistencias y una fuente de tensión, y digamos por ejemplo que una resistencia tiene voltaje V3, la otra resistencia tiene voltaje V2 y la fuente tiene voltaje V3. Si yo hiciera la suma de las tensiones en el circuito cerrado, llegaría a una contradicción, que delta V2 sería igual a 0. ¿Vale? Entonces, eso lo vamos a ver después, que en el divisor de tensión siempre el voltaje de las corrientes tiene que ser menor al voltaje de la fuente. Para el LSK tenemos un nodo donde entran las corrientes I1 y 2 e I4 y sale la corriente I3. Ya. Divisor de tensión y corriente. Vamos a partir por el divisor de tensión. ¿Qué es el divisor de tensión? El divisor de tensión aparece cuando yo tengo una fuente de voltaje y tengo muchas resistencias conectadas en serie. Una aclaración, esa línea que ven abajo significa que esos dos puntos están conectados. Es para circuitos más grandes que no tengan que hacer tantas líneas. Entonces tengo la resistencia R1, R2 hasta Rn. Y, bueno, esto yo no se lo había mencionado, voy a aprovechar de decirlo ahora. Es algo que ya ustedes saben. Las resistencias en serie se pueden sumar de forma simple para generar una resistencia equivalente, cuyo valor, como ya les mencioné, es la suma de todas. Ahora, sobre este circuito circula una misma corriente, que es la condición de estar en serie. Si la fuente tiene un voltaje delta V, entonces yo puedo escribir el LBK como el voltaje de la fuente menos el voltaje que cae en cada una de las resistencias, que es R por I, y todo eso igual a los 0. Si ahora me fijo en el voltaje en una de las resistencias, pongamos la resistencia R2, puedo escribir a partir de la ley de elementos que el voltaje V2 va a ser igual a la resistencia R2 por la corriente que lo atraviesa. Al mezclar estas dos relaciones, el LBK y la ley de elementos, llegamos a que la corriente es igual al voltaje de la fuente sobre el equivalente de la resistencia, o la suma de todas las resistencias, y por tanto el voltaje V2 va a ser igual a la resistencia R2 sobre la resistencia equivalente por la tensión de la fuente. Y esto lo podemos generalizar para cualquier resistencia de la serie. El último tema que vamos a ver es el divisor de corriente. El divisor de corriente es útil cuando tengo una serie de resistencias en paralelo a las cuales está entrando una corriente, en este caso I. Entonces, tenemos
las resistencias R1, R2 hasta Rn, y cada una de esas resistencias junto a la fuente de corriente tiene un voltaje delta V fijo e igual para cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque están conectados en paralelo. Tienen unido cada par de terminales entre sí. Entonces, la suma de las resistencias en paralelo para obtener un equivalente se hace de la forma que muestra la figura, ¿cierto? Se toma el inverso de cada una de las resistencias y el resultado final se eleva a la menos 1. Ahora, ¿qué necesitamos para el divisor de corriente? Necesitamos usar la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff? La ley de corrientes de Kirchhoff dice que la suma de todas las corrientes va a ser igual a la corriente entrante. Vale decir, I1 más I2 más IN, que son las corrientes que atraviesan la resistencia, va a ser igual a la corriente que entra a este set de resistencia. Y el voltaje, por ejemplo, en una resistencia R2, cualquiera, podría ser cualquiera, es R2 por I2. Ahora, si reescribimos cada corriente como, a partir de la ley de Ohm, como el voltaje partido la resistencia, podemos factorizar esa expresión por el voltaje, mezclarla con la segunda ecuación y obtener que la corriente que entra sobre la suma de los inversos de cada resistencia va a ser igual a la resistencia que tomamos de prueba, R2, por su corriente I2. Entonces, haciendo un manejo algebraico de esta expresión, vamos a tener que la corriente multiplicada por la suma de los inversos de cada resistencia, todo esto elevado a la menos 1, es igual a la resistencia R2 que tomamos de prueba por la corriente I2. Por tanto, la corriente I2 va a ser una función de la corriente entrante. Fíjense que esa suma de resistencia es lo que definimos en un principio como resistencia equivalente. Así que la corriente I2 va a ser la resistencia equivalente sobre la resistencia R2 por la corriente que está entrando. Y de forma general, ¿cierto? La corriente que pasa por cualquiera de las resistencias I sub K va a ser la resistencia equivalente sobre la resistencia RK por la corriente que entra al circuito.